Firmé un contrato sin leerlo porque necesitaba el dinero, el sueldo era absurdo, el trabajo era ridículamente fácil, hasta que entendí la verdad, no me estaban pagando por trabajar, sino por ver hasta dónde podían romperme. Hace 6 meses, mi vida era un desastre completo. Había perdido mi trabajo anterior por recortes, mi cuenta bancaria estaba en rojo y mi hermana menor necesitaba una operación que no podíamos pagar, así que estaba buscando cualquier cosa, lo que fuera, cuando sin esperarlo, apareció ese correo, sin asunto, sin remitente claro, solo un enlace a una oferta de trabajo, y cuando vi el sueldo pensé que era una estafa. $15,000 al mes por un puesto de analista de datos generales, sin experiencia requerida, horario flexible, confidencialidad absoluta. Lo normal hubiera sido ignorarlo, pero yo no estaba en posición de ser normal. La entrevista fue extraña desde el principio porque no me hicieron preguntas técnicas, nada sobre mis habilidades o mi currículum. En cambio el entrevistador, un hombre de traje gris con una sonrisa demasiado amable, me hizo preguntas como: ¿qué tan lejos llegarías por alguien que amas? ¿Alguna vez has sentido que alguien te observa sin que puedas verlo? Si tuvieras que elegir entre salvar a un extraño o proteger tu futuro, ¿qué harías? Pensé que eran preguntas raras de recursos humanos, de esas que buscan medir tu personalidad, así que respondí con honestidad, quizás demasiada. Al final de la entrevista me entregó un contrato de 50 páginas, letra pequeña, cláusulas de confidencialidad por todos lados, y me dijo: tómate tu tiempo para leerlo. Pero yo ya había visto el número en la última página. Firmé sin leer porque necesitaba ese dinero más de lo que necesitaba entender lo que decía el papel, y ese fue mi primer error. El primer día de trabajo llegué a un edificio corporativo común, vidrio, acero, plantas decorativas, nada fuera de lo normal excepto por un detalle. Cuando llegué a mi escritorio en el piso 14, había una placa con mi nombre y al lado una foto mía, una foto de hace 3 años en un parque con mi hermana, una foto que nunca había subido a internet. Le pregunté a mi supervisora cómo la habían conseguido, y ella solo sonrió diciendo: debe ser de tu archivo de contratación. Pero yo nunca les había dado esa foto. Las siguientes 2 semanas fueron demasiado normales. Mi trabajo consistía en revisar bases de datos, clasificar información, seguir instrucciones simples, nada complicado, y el dinero llegaba puntual a mi cuenta cada viernes como un reloj, pero empezaron a pasar cosas pequeñas, cosas que al principio ignoré. Un día mi supervisor, un hombre llamado señor Ramírez, me preguntó: ¿cómo sigue tu hermana? ¿Ya consiguieron el dinero para la operación? Y me congelé porque yo nunca le había hablado de mi hermana, nunca mencioné nada personal en la oficina, así que le dije: ¿cómo sabes eso? Y él se rió diciendo: Debe estar en tu expediente, no lo sé, quizás lo mencionaste en la entrevista. Pero yo sabía que no lo había hecho. Otra vez estaba trabajando en mi computadora cuando apareció un pop-up que no era un mensaje del sistema sino una ventana externa que decía: ¿estás cómoda? Pareces tensa. Miré alrededor y nadie me estaba viendo. Las cámaras de seguridad estaban apagadas según me habían dicho. Cerré la ventana, pero al día siguiente en mi correo corporativo había un mensaje que decía: relájate, todo está bien, confía en el proceso. No sabía quién me escribía, pero alguien me estaba observando. A la tercera semana me dieron una tarea diferente. Me pidieron revisar una lista de currículums y seleccionar a 3 personas para optimización de personal. Básicamente elegir quién sería despedido. No me dieron contexto, solo nombres, fotos y un botón de confirmar. Así que elegí al azar porque no conocía a ninguno. Pero 2 días después vi en las noticias locales que una de esas personas había perdido su casa. Coincidencia, pensé, aunque la duda ya estaba ahí. Esa noche no pude dormir. Busqué en Google el nombre de la empresa, Sistemas Prospecta, y no encontré nada. No había página web oficial, no había registro en cámaras de comercio, ninguna reseña, nada. Pero mi cuenta bancaria tenía el depósito. El dinero era real, pero la empresa no. A partir de ese momento todo empezó a acelerarse. Mis amigos dejaron de contestarme los mensajes y al principio pensé que estaban ocupados. Pero entonces mi mamá me llamó asustada diciendo que alguien había llamado a la casa llorando con mi voz, diciendo que yo estaba en peligro. Le dije que debía ser una broma pesada aunque mi voz temblaba. En la oficina empezaron a recomendarme que no hablara con nadie sobre mi trabajo por las cláusulas de confidencialidad según me dijeron. Así que dejé de salir, dejé de hablar con gente, solo trabajaba. Y cada vez que pensaba en renunciar llegaba un bono, $3,000 extra, 5,000, 10,000. Siempre justo cuando estaba a punto de quebrarme, como si supieran exactamente cuándo necesitaba un empujón. No era suerte, era control. Una noche me quedé trabajando tarde, la oficina estaba vacía, las luces tenues, y vi que en mi computadora había una carpeta nueva que no había visto antes llamada, sujeto, mi nombre. Fase 3. La abrí y había documentos, muchos, mi historial médico completo, mis mensajes privados de redes sociales, fotos mías que solo estaban en mi celular, y un archivo PDF titulado Resistencia Emocional Evaluación. Pero cuando intenté abrirlo la pantalla se puso negra y apareció un mensaje que decía: no estás lista para ver esto todavía. Apagué la computadora y salí corriendo, pero al día siguiente la carpeta ya no estaba, como si nunca hubiera existido. 2 semanas después me llamaron a una reunión, no en la oficina sino en otro edificio, uno sin letreros, y tampoco nombre. Entré a una sala blanca que no tenía ventanas donde había una mesa y un sobremanila. El señor Ramírez estaba ahí pero ya no sonreía cuando me dijo: Felicidades, has completado la evaluación. Yo no entendí y pregunté:
¿Qué evaluación? Mientras él abría el sobre y sacaba documentos diciendo. Esto nunca fue un trabajo convencional. Fuiste seleccionada para un estudio de largo plazo sobre comportamiento humano bajo presión controlada. Sentí que el piso se movía mientras me explicaba que todo había sido diseñado, las tareas, los bonos, las coincidencias, los mensajes. Ellos estaban midiendo hasta dónde podía llegar una persona común por dinero, miedo o necesidad. Yo no era una empleada. Era el experimento. Pero eso no fue lo peor. Él me mostró una lista con nombres de otros participantes y reconocí a algunos. Personas que habían aparecido en noticias, algunos que sufrieron accidentes extraños, otros desaparecidos, y algunos más. Ahora son exitosos, ricos, y él dijo con frialdad. Algunos no superaron la prueba, otros se adaptaron perfectamente. Tú solo tienes dos opciones. La primera es que tienes que firmar un acuerdo de confidencialidad, recibir $500,000 y olvidar todo, o la segunda opción es denunciarnos, pero perder todo el dinero ganado y enfrentar consecuencias legales por violar el contrato. Ten en cuenta que nadie te va a creer, ya que no tenemos registros oficiales, no hay pruebas. Solo tu palabra contra nada. Tienes 24 horas para decidir. Lo pensé por mucho tiempo, pero al final. Firmé, lo sé, quizás me juzgues, pero tenía el dinero en mis manos, mi hermana pudo operarse, pagué todas mis deudas, después salí de ese edificio y no volví, durante semanas intenté olvidar. Así que busqué otro trabajo, y esta vez lo conseguí, era normal, aburrido, real, y pensé que todo había terminado. Hasta que llegó el paquete. 3 meses después de firmar recibí un sobre mi casa sin remitente, adentro había una placa de metal grabada que decía, Supervisora de Evaluación Humana, nivel 2. Además había un sobre más pequeño con 5 fotografías y una nota escrita a mano que decía, Bienvenida al siguiente nivel, elige 3, tienes 48 horas, las instrucciones llegarán pronto. Abrí el sobre con las fotos, 5 personas desconocidas, excepto una. Era mi mejor amiga. Todavía no he elegido. No sé qué voy a hacer, y me pregunto si esto terminará alguna vez. Pero si estás viendo esto y recibes una oferta de trabajo demasiado buena para ser verdad, tal vez deberías leer el contrato, o si ya es demasiado tarde. Dime, ¿tú qué harías? ¿Firmarías? ¿Denunciarías? ¿O qué elegirías? Nos vemos en el próximo video, si es que todavía estoy aquí para contarlo.